Vamos inicialmente a ver una capacitación de 2 horas que tiene que ver con el escenario de Microsoft Teams. Ese forma parte del curso oficial de Microsoft, digámoslo así, que de alguna forma el curso normal tiene 40 horas como tal, pero aborda diferentes herramientas en cuanto a la parte del Office 365. Aquí puntualmente para temas de educación se ha planteado con algunas universidades y con algunas entidades educativas el poder manejar ese tipo de herramientas apenas con lo más básico, lo que requiere los educadores y algunos estudiantes para su manejo básico. Ya hay cursos más extensos que estamos trabajando a través de la entidad. Entonces, bien. Inicialmente, una presentación de quiénes somos. Nuestra compañía SME, System Master Dynamic, es una empresa dedicada a la implementación de proyectos con diversas tecnologías de software, entre ellas, lógicamente, las plataformas de colaboración con Microsoft Office 365 y los portales de Azure o la forma de máquinas o servicios sobre Azure. También trabajamos o abordamos temas de robótica y programación a través de herramientas como Microbit y App Inventor, y la parte de inteligencia artificial con herramientas del MathGraph. Bien. Otros de nuestros cursos, lógicamente disponibles para ustedes en nuestra web, son temas de robótica con educación con Microbit, Microsoft Project básico y avanzado, y lógicamente pues los componentes para la parte educativa no normal que tiene que ver con Microsoft Office, Word y Excel avanzado. Ahí están nuestras direcciones de contacto, no se preocupen, al final las compartiremos o compartiremos esta presentación a través del correo electrónico, pues para que ustedes cuenten con las memorias de esta capacitación. Inicialmente, allí están nuestros vínculos, nuestras redes sociales. Tenemos la parte de YouTube, Facebook y Patreon. Bien, una breve presentación. Mi nombre es Fabio Jiménez, soy ingeniero de sistemas, soy certificado Microsoft para el tema de desarrollo para MCPD y bajo temas de infraestructura como MCTS. He trabajado alrededor de unos 10 años, poco más, en el tema de implementación con tecnologías de Microsoft, implementación de plataformas con SharePoint, directorio activo, herramientas de colaboración y otros, en diferentes escenarios, tanto en la parte pública como en la parte privada y lógicamente también en entidades de educación. Vamos a abordar aquí entonces inicialmente estas primeras 2 horas, hora y media más o menos, como una capacitación básicamente con la capacitación total tiene una duración de 8 horas, la cual ya más adelante les indicaré cómo funciona o bajo qué escenario está indicado. En cuanto a la parte de la audiencia, este curso está dirigido a personal docente y estudiantes para el manejo didáctico en temas de plataformas de Microsoft Teams y herramientas de colaboración. Al final de la capacitación, nuestro asistente estará, digámoslo así, en capacidad de realizar la configuración básica de herramientas, conocer algunas de las ventajas operativas y contar con un mejor manejo de la plataforma en cuanto a la parte de personalización y algunos puntos avanzados, algo bien interesante en cuanto a poder aprovechar al máximo ese tipo de tecnologías. El candidato que debe contar con al menos con los conocimientos básicos de informática, tales como la ofimática, el manejo de sistemas operativos, y pues lógicamente contar con algo de Office 365, saber al menos cómo se maneja Word, Excel, PowerPoint, y pues el manejo básico como tal de esas herramientas en el desenvolvimiento a través del sistema operativo. Nada muy avanzado, apenas contar con un conocimiento básico sobre el tema, pues para poder de alguna forma sacar el mejor provecho a este tipo de capacitación. En esta sesión vamos a ver cómo el cambio, digámoslo así, nos ha afectado a todos, esta parte del desafío que nos ha impuesto esta parte de la pandemia en cuanto a la forma de abordar los diferentes escenarios educativos, empresariales y otros, pero puntualmente en ese escenario cómo se ha visto afectada los temas de educación y más aún en un país como Colombia, que siendo parte, pues lógicamente de lo que se denomina el tercer mundo, pues tiene bastantes retos en cuanto a superar en cuanto a esta parte de tecnología puesta en servicio de la parte de educación, cómo es su aporte en cuanto a la parte del aprendizaje y cómo podemos sacarle el mejor provecho a este tipo de herramientas. Otro punto más es cómo suscribirse a Microsoft Teams. Normalmente la gente lo hace pensando, no lo hace pensando en que el escenario, pues, por ser una plataforma Microsoft, siempre ha tenido de alguna forma un mal prestigio de ser costoso, de un pago de licencia implícito en cuanto a todo el escenario y lógicamente la parte de educación pues no se escapa de ese escenario. Les contaré allí un poco más adelante cómo se puede hacer de alguna manera la suscripción, de una manera legal, cómo se puede uno suscribir
a un entorno educativo y cómo puede uno contar con todos los beneficios de las diferentes herramientas. Y cómo facilitar a los estudiantes a través de las herramientas de las diferentes entidades, pues el manejo del uso de tareas en cuanto a la plataforma, en cuanto a la parte de publicación y otras herramientas, y lógicamente la integración e interacción con plataformas del LMS. Ya ese tema no es ajeno. Desde hace algunos años Microsoft empieza a integrarse cada vez más con herramientas de colaboración y lógicamente las plataformas de LMS no son ajenas a este escenario. Entonces en ese punto sí normalmente pues se tiene como tal una integración que se ha tenido principalmente con las de software libre como Moodle, el MS de Moodle, incluso en las últimas versiones. Y también hace poco vimos un ejemplo aquí para una universidad que es la Universidad de los Libertadores a través de herramientas integradas con Blackboard. Ese ejemplo ya está en dos universidades puntuales, la Libertadores y la Universidad Javeriana, que ya cuentan con el escenario, están implementando parte de los escenarios de integración y pues al parecer les ha ido bastante bien con ese punto. En una segunda sesión veremos la creación de equipos de clase, la creación de canales de grupo, llamadas en clase y algo de permisos de usuario. Tímidamente de pronto abordaremos en la sesión de hoy algo sobre esa parte, entonces es interesante que de pronto podamos abordar esos puntos. Y ya en la tercera podemos ver la programación de eventos de calendario de manera manual, programación de clases, programación de eventos masivos. En esa parte me detengo un poquito porque es bastante interesante en cuanto a la programación de grandes eventos que normalmente eh, digámoslo así, a empresas se han dedicado a cobrar esta parte bajo una producción y un escenario bastante costoso. Y pues con la herramienta con Microsoft de SharePoint y Microsoft de Teams se pueden alcanzar fácilmente esos escenarios con un corte bastante profesional, una asistencia a eventos masivos bastante buena y poder, digámoslo así, de manera profesional realizar un evento de bastante buena calidad. La parte de usuarios invitados, lógicamente, la parte, la grabación de videollamadas, bastante útil en cuanto a la parte de poder contar con las memorias, poder contar con la grabación de un evento tal cual como el que estamos presenciando en este momento. Una cuarta sesión ya se ve un poco más avanzado en cuanto a herramientas de ofimática, la parte de integración con la parte de Office 365, nuestro cliente de escritorio y nuestro cliente web, y la colaboración con otros usuarios. En cuanto a, de alguna forma, el concepto de colaboración, empezamos a darle un poco más de relevancia en cuanto a cómo funciona y cómo se fusiona más en cuanto al campo del estudio, la colaboración para la elaboración de documentos, la construcción de conocimiento y en el campo empresarial, lógicamente, la construcción de documentos e información útil para los usuarios. Presupuesto, construir rápidamente en este escenario en que estamos separados geográficamente y a través de la tecnología poder interactuar para que la construcción de los documentos sea lo más fácil posible. Y ya como último, la personalización de la herramienta. Pues a veces somos dados a que de alguna forma algunas herramientas tengan nuestro toque personal, cuenten con nuestro fondo de pantalla, algunos escenarios especiales, podamos, qué sé yo, por adaptabilidad, hacer más fácil el uso de las herramientas a toda esa parte que tiene que ver con incluso algunas limitaciones en cuanto a la parte visual. Entonces, en ese punto la herramienta hace bastante uso de esa, o sea, se aprovecha bastante esa parte para que el usuario pueda personalizar y pueda realizar de alguna forma el manejo de la herramienta a su gusto. Bien, abordemos. ¿Cuáles son los grandes retos en cuanto a esta parte de ese nuevo desafío que nos trajo este tema de pandemia? En ese escenario, normalmente los temas de productividad, el tema de usuarios, la parte de la seguridad de la información, pues tienen que ver bastante en todo aquello que como tal nos abordó como un reto. Entonces, en ese punto, lógicamente, la productividad eh, nos abordó de una forma bastante simpática porque cuando hace un año aproximadamente salimos con todo el tema de pandemia, muchos inclusive nos tomó un poco, pues no tanto de sorpresa, pero no esperábamos que nos llegara como tan de repente. Entonces, pues la verdad, debimos de alguna forma a veces dejar nuestro entorno de trabajo normal, la oficina, el recorrido que hacíamos normalmente y nos cambió del cielo a la tierra toda la, digámoslo así, todo el entorno. Tanto que la sala de la casa se convirtió en el sitio de trabajo, lugar de conferencias, salón de clase, se transformó totalmente. Entonces, ya no solo trabajábamos en la casa, sino también teníamos que, en algunos casos, coayudar a nuestros hijos a la elaboración de tareas y otros trabajos a través de diferentes herramientas. En ese escenario recuerdo haber tenido la interacción de muchas organizaciones que ensayaron, literalmente ensayaron con una y otra herramienta
con buenos y malos resultados, entre ellas lógicamente también Teams, que también tuvo que realizar un cambio de adaptación a un modelo muy específico en cuanto a la parte de colaboración. Lógicamente, ¿qué esperábamos nosotros? Tener herramientas fáciles porque la interacción, si mal no lo recordamos en ese momento, tuvo, digámoslo así, un bombardeo gigantesco de información. Empezaron a llegarnos correos, información, archivos de ahí compartidos y una gran cantidad de información que de alguna forma, si lo vimos bien por noticias y por estadística, se pudo adelantar un par de estudios, tuvo un impacto grandísimo tanto en el clima laboral como en la parte educativa. O sea, el estrés fue un tema que de marzo a octubre del año pasado crecieron de una forma bastante sin precedentes. Incluso los jóvenes de alguna forma en este momento tienen una condición especial, quieren volver rápidamente a las aulas porque de alguna manera se sienten enclaustrados, así tengan una mayor interacción a través de la parte tecnológica, pero se sienten enclaustrados en sus lugares. Ya muchos han adaptado y se han empezado a adaptar al tema normal de la educación, lo que se puede llamar teleeducación. Este tema también es importante, lo abordaremos ya en otra sesión. No es un tema de educación a distancia, ni es como tal una educación diferente. Sencillamente el modelo cambió de la presencialidad a un entorno que tiene que ver a través de ayudantes, a través de la tecnología. Entonces, en ese escenario, como el ambiente laboral y el ambiente educativo se vieron saturados de gran cantidad de información, sufrimos de una gran cantidad, una sobrecarga enorme de información, la cual en algunos casos ni siquiera éramos capaces de procesar. Y lógicamente, pues ya en este escenario la parte de movilidad de alguna manera no se vio tan relevante porque normalmente desde la estación de trabajo o lo que se denominaba computador o celular, de alguna forma pudimos, digamos así, resolver muchos de esos retos. Pero sin embargo, pues sí se vio de alguna manera la necesidad de poder tener al menos organizada la información. En esa parte que queremos hacer énfasis, puesto que la herramienta como tal, Microsoft Teams, de alguna forma vino a suplir algunas de esas necesidades, entonces es parte de lo que abordaremos en los escenarios de las capacitaciones. De otra parte, el usuario reclama de alguna forma una herramienta que no genere o no tenga que contar con un gran escenario en cuanto a la parte de pesados manuales, ni un curso bastante extensivo para su manejo básico. La parte de comunicación debe ser algo rápido. Entonces, muchas de las herramientas normales del mercado, sí, evidentemente ofrecían como esa parte en cuanto al escenario de poder tener rápidamente comunicación, videollamadas y de pronto poder colaborar compartiendo documentos. En eso Teams no se aleja nada de la realidad, pero sí, evidentemente, con otras funcionalidades, pues de alguna manera lógica se debe contar con alguna capacitación, pues para poder abordar esa parte de colaboración, alguna parte de automatismo, otra parte muy puntual que tiene que ver con la personalización y poder hacer de alguna forma, digámoslo así, una interacción un poco más efectiva con los grupos de trabajo. En ese escenario sí efectivamente se requiere algún tipo de capacitación y pues de alguna forma Microsoft se ha preocupado a través de los canales, así como de nuestra compañía, de poder realizar ese tipo de enfoques para poder ayudarle a empresas y a entidades de educación a que el uso de la herramienta sea de alguna forma mucho más distribuida, mucho más colaborativa y lógicamente cumpla con el escenario que se espera. Y lógicamente toda esa parte en cuanto a la seguridad no debe estar sacrificada, no debe haber de alguna forma un impacto grande. A manera de estadística, cada año ocurren más o menos alrededor de 1 millón de ciberataques. En esa parte, de alguna manera, los medios de comunicación nos mantienen informados de los constantes ataques de los que son víctimas los usuarios en cuanto a la parte de robo de identidad, la malversación y robo de parte de su información para hacer mal uso de ella a través de redes sociales, toda una cantidad de pillaje informático, por decirlo así, que de alguna forma está afectando nuestro mundo moderno. Entonces, en ese escenario, Microsoft de alguna forma, de manera transparente, ha actuado en colocar una barrera para que el usuario, casi que de una forma imperceptible, de manera transparente, se vea protegido y no tenga de alguna manera que estar colocando softwares adicionales para la protección de sus datos, una forma de encripción y otros elementos que pues, de alguna forma incomodan. Ya en el pasado vimos cómo algunas herramientas de alguna forma fueron vulneradas y datos de muchos usuarios, pues digámoslo así que aparecieron en bases de algunas industrias que empezaron lógicamente a aprovecharse de información. No mencionaré pues aquí en este punto marcas porque pues, no nos compete. Y lógicamente aparece allí dentro del escenario algo que se denomina el aumento en cuanto a la parte del ransomware, que se generó un 35% el aumento en esta parte de este delito. Muchos de nosotros de pronto no estamos muy relacionados con el término. Voy a hacer rápidamente una descripción sobre este tema, que es esta parte del ransomware. Tiene que ver con un archivo que de manera
muy inocente, llega en un correo electrónico, nosotros le damos doble clic, es un comprimido normalmente, y de alguna forma cuando nosotros lo desplegamos, a veces inclusive está oculto bajo un punto GIF, cuando lo desplegamos, encontramos que se ejecuta un código. Nuestros archivos de la carpeta de documentos son comprimidos y quedan con una clave, y curiosamente después de eso empezamos a recibir correos electrónicos o mensajes a través de redes sociales donde nos dicen que para rescatar nuestra información debemos facilitar dineros en cuentas de terceros que, bueno, lógicamente se hace bajo un escenario de delito. Ese delito se puso muy de moda de un tiempo para acá y de alguna forma pues debemos estar protegidos. En ese escenario Microsoft ha hecho, digamos así, de alguna forma, junto con otras plataformas a través de convenio, la forma de protección de que nuestros correos sean filtrados. Sin embargo, de alguna forma, manera de recomendación y buena práctica, pues evitemos de alguna manera, si no conocemos información de alguna persona en especial, si nos llega archivos o información que de alguna manera consideremos que es sospechosa, antes de abrirlo, ejecutarla, pues hacerla correr por el antivirus. Normalmente antes de dejarla descargar Windows o algunos de los antivirus que tiene por defecto, el Defender, pues le advierte a uno de la malicia y el riesgo que puede traer algún archivo de estos. Casi que las cabeceras de estos archivos vienen casi que premarcadas con ese tipo de información de tipo malicioso. Pero eso, esa parte como tal de la parte de seguridad no debe apartarnos del tema de poder compartir información con los usuarios. Entonces, se ha delimitado bastante bien en cuanto a la parte de seguridad, pero la parte de colaboración, poder compartir con aquellos que sí queremos compartir la información y con aquellos que quieren compartirla con nosotros a través de los diferentes medios de colaboración. Plataformas de OneDrive, la parte de SharePoint, el mismo Teams que se integra contra las herramientas antes mencionadas, que lógicamente cubren bajo el estándar de seguridad internacional una forma de compartir información de manera efectiva y segura. Bueno, miramos un poquito cómo estábamos o cómo estaba el ritmo anterior de nuestras vidas en ese escenario. Siempre contábamos como con un ritmo, una rutina de vida bastante acomodada. Era ya algo que estábamos de por sí bastante adaptados y pues no pensábamos que fuera a cambiar. Normalmente nos levantábamos en la mañana, si acaso de pronto leíamos el correo, nuestras actividades normales en la mañana, íbamos a la oficina o al sitio de estudio en el transporte público. Si por temas de seguridad podíamos de pronto leer el correo electrónico, pues de pronto le damos una chequeada y contestábamos desde allí. Al llegar a nuestro sitio de reuniones, de trabajo o nuestro sitio laboral, pues desarrollamos allí nuestra actividad cotidiana, nos reuníamos, qué sé yo, las actividades normales. En la noche, después de una jornada dura de trabajo de estudio, pues volvíamos a casa. También en el transporte público revisábamos de alguna forma los eventos de correo normales y poco más o menos llegábamos o bien a escenarios de estudio o a contestar nuevamente correos electrónicos y de alguna forma ya al final ya del escenario si nos quedaba de pronto algo de tiempo libre, curiosamente de pronto lo dedicábamos como un tema marginal a la familia o era de pronto el escenario de que no quedaba mucho tiempo libre. Ese tema de la pandemia de alguna forma sí nos sacó ese escenario y nos trajo algo de alguna manera nuevo en cuanto a esa parte. Ya pudimos de alguna forma evitar los tiempos de transporte, lograr los largos traslados, trancones y otros escenarios que pues evidentemente sí es tiempo de ganancia, pero eso como tal ha generado grandes temas en cuanto a estrés, pues nos estamos dedicando desde muy temprano en la mañana hasta altas horas de la noche a atender y responder correos electrónicos, construir información, construir conocimiento, nuestras jornadas de clase que empiezan a ser un poco más tediosas, bien lo saben aquellos que trabajan con educación o bien lo saben aquellos que están del otro lado de la pared, que son los alumnos. En cuanto a esa parte, se intensificó bastante el trabajo, empezó a ser un poco más tedioso, no solo por el uso de la herramienta, sino también por, de alguna forma, la necesidad que se requería en cuanto a la adaptabilidad de esta parte. Entonces, de alguna forma, el entorno de trabajo debe empezar a fluir, el entorno de estudio debe empezar a fluir a través de herramientas de colaboración. Y Teams ha venido a suplir algunas necesidades, ha venido haciendo mejoras. Desde más o menos marzo del año pasado que se lanzó este tema, han aparecido como mejoras, alrededor de unas 140 mejoras diferentes en cuanto a la parte de velocidad, rendimiento, la parte de algunos escenarios de reuniones de clase, la forma de realizar la invitación a algunas personas, la parte de grabación, bueno, son alrededor de sí, 136, 140 diferentes modificaciones y mejoras que se le han hecho a la herramienta en diferentes aspectos en cuanto a la parte de colaboración y comunicación. Lógicamente, pues eso tiene que apoyar de alguna forma que nosotros tengamos una mejor interacción y una mejor
y un mejor aprovechamiento del tiempo en cuanto a poder elaborar de alguna manera un poco más inteligente nuestros deberes escolares, la parte de la asignación de tareas y el desarrollo, lógicamente, que tenemos con nuestros equipos de trabajo. El lugar moderno de trabajo que debe contar con herramientas que apoyen de manera moderna e integrar los sitios de colaboración. No nos toca tener varias herramientas para hacer, digámoslo así de alguna manera, una funcionalidad específica, sino que una sola herramienta englobe todo el escenario del mercado y podamos de alguna manera poder tener dentro de un solo conjunto de herramientas las diferentes funcionalidades que se requieren. Lógicamente, esto en algún momento esta pandemia tendrá que acabarse, tendrá que concluir y podremos de manera, digámoslo así, periódica inicialmente y después cada vez más recurrente, volver a los sitios de trabajo y la movilidad efectivamente no debe alejarse de eso. Y esa movilidad, lógicamente, pues debe ir acompañada en los dispositivos móviles, herramientas de colaboración normales, nuestro PC e incluso la parte de los Smart TV ya empieza a ser cada vez más escenario. Los últimos Smart TV ya viene como tal con la posibilidad de la instalación de un cliente Teams para poder realizar desde allí elementos de audio y videoconferencia. Entonces, en esa parte ya la herramienta no solo se integra los elementos normales, sino que empieza a ser parte del Internet de las cosas, empieza a integrarse cada vez más. Y es de alguna manera, como ya lo veremos más adelante en otras sesiones, es de alguna forma mucho más inteligente en cuanto a su uso. Integra ya componentes de inteligencia artificial para muchos de los elementos de automatismos. Entonces es bien interesante de pronto poder abordar esa parte y a pesar de que no la veamos directamente y no digámoslo así, no metamos dedo en la programación de la misma, no metamos código, muchos de nosotros no tenemos como tal esa facilidad, pues sí podamos de alguna manera poder ver las integraciones y nos hagamos beneficiarios de las mismas. Entonces en esa parte va a ser bien interesante la parte de la colaboración y el manejo inteligente en cuanto a las herramientas. Otro de los aspectos que normalmente se ha potenciado en cuanto al uso de la herramienta tiene que ver con la parte de trabajo en grupo, la comunicación continua y la parte de colaboración. Ese escenario sí que ha sido bien interesante porque antes estaba un poco ligada al escenario de tener como tal que pertenecer a un grupo de directorio activo. Bajo los últimos cambios que ha tenido la herramienta, permite de alguna forma integrar usuarios invitados de otros dominios, o sea, usuarios que de alguna manera no están integrados dentro de nuestro dominio, no son usuarios de la entidad, por decirlo de otra forma, y como invitados pueden gozar de más o menos los mismos privilegios y poder compartir la parte de colaboración y poder contar con los diferentes beneficios en cuanto al uso de la herramienta. En ese aspecto, la herramienta sí que ha crecido en cuanto a poder facilitar a los usuarios en este escenario de educación que se está presentando en este momento, por estadística, por algunas universidades que atiendo, hemos podido ver que en cuanto a la parte económica, muchos usuarios, muchos estudiantes se han visto afectados, lógicamente, por la disminución de ingresos de sus familias. En ese punto, las universidades pues han hecho su trabajo también y han brindado de alguna manera algunos auxilios para que los estudiantes puedan o bien tener un plazo un poco más amplio hasta normalizar su condición académica como matriculado o bien a través de algunas líneas de crédito poder integrarse. En esa parte, lógicamente, algunos software no han sido adaptados y pues se percibe o se permite al usuario ingresar de manera invitada mientras legaliza su situación. Eso no se veía únicamente en este periodo, en esta parte como tal, sino también pues ya lo veíamos en otros, digámoslo así, en otras etapas o en otros periodos anteriores en que pues la situación económica no era tan favorable y de alguna manera pues se requería contar con esa parte del usuario invitado que nos de alguna manera pudiera estar allí y participar de los eventos académicos, no se quedara atrasado en cuanto a la parte del avance del semestre y después pues llegara perdido y peor. Entonces, de alguna forma se facilitó ese escenario. Lógicamente, toda esa parte del usuario invitado también está de alguna manera amortiguado en cuanto a la parte de seguridad. Ahí hay algunas cosas que como tal, los administradores de la plataforma a bien tienen poder configurar para evitar que precisamente un usuario invitado nos vaya de alguna manera a poder hacer alguna, llamémoslo picardía, en cuanto a la forma de alguna configuración o poder de alguna manera revelar información que no queremos. Bueno, miramos qué es Microsoft Teams ya un poquito más en detalle. Entonces, si bien recordamos por allá sobre los 97 del siglo pasado, un grupo de holandeses sacó una herramienta muy simpática, que fue la primera herramienta de alguna forma de comunicaciones. Cambiaron, rompieron de alguna manera con los sitios de comunicación a través de Skype. Todavía Skype inclusive sigue vigente en algunos escenarios del entorno familiar. Algunos de nosotros todavía usamos Skype, nos parece una herramienta bastante buena.
Y la herramienta como tal fue bastante usada, digámoslo así, que rompió con el escenario de algo que pues para nuestra Latinoamérica estaba bastante acostumbrado y era el uso de la telefonía a larga distancia, con altísimos costos. Cualquier llamada a Europa o a Estados Unidos costaba de alguna forma lo que Colombia de conectividad, rompió con ese hito de comunicación y empezó a ver la comunicación, se rompió el tema de la distancia y empezó cada vez a introducirse cada vez más la telellamada, la telepresencia en cuanto a los escenarios. Rápidamente, la herramienta fue vista por, digámoslo así, se hicieron ofertas, Microsoft adquirió como tal la herramienta sobre el 2004 y la potenció, la extendió y la colocó sobre sus clientes para estudiantes, con la salida del Office 365, sobre el cliente for Student, 365 para estudio, y lógicamente para el tema empresarial, con Sky for Business. En esa parte, como tal, inicialmente se vendía como servidor, se instalaba, se implementaba un servidor y de alguna forma era agregado a los conjuntos de las infraestructuras de las compañías y las universidades. En ese punto funcionaba bastante bien, pues tenía limitaciones en cuanto a la cantidad de usuarios, uso de canal y otros, pero de alguna manera fue progresando y fue siendo potenciado. Ya como herramienta, de alguna manera sobre el 2008, 2007 empezó a quedar un poco corto para las necesidades empresariales y educativas, y ya pues con el auge de la nube, lógicamente Microsoft desplegó sobre sus clientes de Azure, lógicamente montó como tal el servicio y es parte hoy en día de la suite de Office 365 como tal. Muy tímidamente ha venido desapareciendo y ha venido siendo reemplazada sobre un conjunto de herramientas a través de Microsoft Teams, del cual pues tiene bastante herencia en cuanto a la parte de la videollamada, la parte del chat y algunas herramientas como tal que pues de alguna forma en Skype no funcionaban muy bien en cuanto a la parte de poder compartir documentos. Y algunos recordamos para algunos elementos si el archivo era demasiado grande o era un archivo, una extensión de alguna manera un poquito diferente a lo que estábamos acostumbrados o incluso era un archivo un poquito raro, un punto raro, un punto 7 zip o algo, pues el archivo no pasaba bien. Entonces sí tenía ahí como una deficiencia en cuanto a esa parte. Entonces ya con el surgimiento de Teams, Teams viene a cubrir todos esos escenarios y a formar un parte cada vez más en cuanto a la integración con herramientas de Office 365. Entonces se integra cada vez más con las herramientas de Office, las herramientas Word, Excel, PowerPoint y los diferentes componentes a través de colaboración con SharePoint, OneDrive y las herramientas de correo, logrando así de alguna forma una interacción bastante ágil, bastante segura en cuanto a la parte del mundo empresarial y el mundo estudiantil o las plataformas para educación. Recordemos un poco, miremos un poco qué es Microsoft Teams. De alguna forma es una herramienta para el sitio de trabajo moderno, pues por esto que ya hemos comentado, la integración de diferentes herramientas. Es una herramienta de colaboración basada en chat. Básicamente es una herramienta de colaboración que sigue estando basada en chat a pesar de que muchos de nosotros en este tema de pandemia la hemos utilizado como herramienta de televideo, o sea, teleconferencia, pues evidentemente sigue siendo una herramienta basada en chat, la cual tiene paneles o se maneja a través de paneles con chat. Mantiene como una ventaja competitiva frente a las otras las conversaciones de equipo, las mantiene allí durante bastante tiempo con el objetivo de que un usuario que ingresa nuevo a la plataforma pues pueda de alguna manera poder disfrutar o poder hacer uso de las conversaciones anteriores que se han tenido. Entonces, si de alguna manera usted lo recuerda, oye, venga, ¿dónde está tal conversación? Si usted lo advierte en WhatsApp o en otras redes sociales, cuando usted ingresa, pues arranca el hilo de la conversación cuando usted ingresa. Mientras que en Microsoft Teams, de alguna manera, se conserva de ese equipo la conversación completa y el usuario que ingresa como nuevo puede, de alguna manera, retomar conversaciones anteriores a su ingreso, teniendo más o menos la mayoría de las conversaciones generadas durante todo el recorrido, todo el histórico de la creación del chat. Se pueden hacer conversaciones de forma grupal o de forma individual, de manera privada o pública. Entonces, en esa parte son cosas que normalmente el usuario no sabe y es bueno de pronto hacer énfasis en esa parte. La parte de videollamadas con reuniones inteligentes, ¿a qué me refiero con reuniones inteligentes? De alguna manera ya existen diferentes bots que están monitoreando las llamadas, no con el objetivo de hacer algún tipo de inteligencia social, no, 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 no. En esa parte se ha progresado tanto en la parte del sondeo y chequeo de la calidad de la llamada, que de alguna forma a veces cuando percibimos de alguna manera una falla en cuanto a la parte de internet, en cuanto a la parte de una transmisión,
de alguna forma, el bot que está siguiendo la llamada evita que la llamada se caiga, cortando de alguna forma a veces el video o incluso haciendo correcciones sobre la parte de algunas pistas de audio. La última modificación que se realizó tiene que ver con un escenario para poder de alguna forma quitar algunas bandas de sonido del tema del audio con el objetivo de poder de alguna manera mejorar las condiciones de audio de algunas llamadas. Entonces están haciendo mejoras importantes. Esa parte de esos bots están haciendo eso, censando la llamada. Vuelvo y digo, no para hacer inteligencia social, sino para que realmente la calidad de la llamada sea de una manera la mejor posible. Y ya cuando los canales son, como pues suele suceder por nuestra geografía, por nuestras condiciones socioeconómicas, de alguna manera eficiente, pues de alguna forma esa inteligencia empieza a ser cada vez más propia en cuanto a poder mejorar digámoslo así, los diferentes elementos de una transmisión. Entonces, esa es una forma de poder hacerlo. Y otra manera ya, del lado del, digámoslo así, de los usuarios, tiene que ver cómo podemos tener diferentes salas y dejar llamadas allí a manera de sin tener otro componente adicional, poder tener hasta un número determinado. Yo he llegado a tener 4 o 5 llamadas en hall preparadas allí y poder estar en diferentes reuniones. Eso le da a uno la facilidad de poder estar chequeando equipos de trabajo en los cuales uno asigne diferentes tareas y poder como educador poder separar el trabajo en un equipo en varios equipos de trabajo y poder estar chequeando la información de una manera un poco más ágil. Entonces, de alguna manera, evita la aglomeración, le permite a uno poder realizar varios escenarios dentro de una misma llamada, poder segmentar grupos y poder tener así, de alguna manera, un control un poquito más eficiente sobre el trabajo de equipos de trabajo. Sigue como tal la parte de integración con telefonía centralizada, bastante visto en el tema empresarial. Muchas compañías aquí en Colombia lo han hecho. Han integrado a través de Asterix y otros clientes herramientas de colaboración y herramientas de integración con planta telefónica. Eso le evita al usuario, a pesar de que lo tiene instalado en el teléfono, el uso de datos y más bien reemplace sobre telefonía TTY y voz IP, que de alguna forma es un poco más eficiente en cuanto al manejo. Y pues lógicamente no depende del canal del usuario, no gasta datos del usuario y es un poco más fiel en cuanto a la transmisión. En esa parte sí, de verdad, esa parte de los canales, aquí en Colombia se ha progresado bastante en eso. En ese punto se ha progresado bastante. Todavía algunos operadores pues mantienen de alguna forma una codificación en banda que no es la más adecuada, pero pues cada vez ese tema empieza a ser un poco más reglamentado y es de mejor calidad. Lógicamente la parte de colaboración máxima, en esa parte de colaboración sí debemos ser bastante, digámoslo así, objetivos en cuanto a la parte de poder contar con diferentes integraciones sobre los elementos de Teams, así que sea de una manera bastante funcional en cuanto a versus otras herramientas, sin necesidad de contar con, digámoslo así, grandes despliegues, tener más allá aplicaciones o nuestros archivos se nos dañen cuando los subimos o los descargamos de la plataforma, pues más o menos lo que hacemos desde nuestro cliente de Office y subimos a la plataforma no se daña tanto, no se modifica tanto, salvo de pronto uno que otro tipo de ortografía o algún tipo de contexto, pero lo que normalmente se mantiene es que archivo que realizamos en nuestro cliente al subirlo a la plataforma, de bien sea de colaboración a través del Office 365 o a través del mismo Teams, pues más o menos va a permanecer sin un estado alterado. En otro escenario está la parte tareas, videos, notas, formularios y encuestas. Esta parte tiene que ver puntualmente para la parte de educación. Entonces, allí vemos que como tal, la plataforma de educación ofrece ya de por sí sola, sin integración con ninguna otra herramienta, la posibilidad de asignar tareas a equipos de trabajo, la parte de poder realizar videos directamente dentro de la herramienta, una parte de notas. Bueno, aquí lo voy a ver un poquito en cuanto a notas, no solo las notas de calificaciones y la interacción con otras plataformas de calificaciones, sino también la posibilidad de contar con notas de apuntes realizados sobre alguna tarea en específico que puedan llegar a ser después compartidas con algún grupo de usuarios. La parte lógicamente de encuestas a través de funcionalidades de una herramienta que no es muy conocida, no es muy usada, que se llama Windows Forms, que son formularios de Excel que de alguna manera nos pueden servir, así como lo hacen otras herramientas de otras plataformas, el de Google Forms, sirve para poder realizar de alguna manera rápida encuestas, poder recoger información, hacer algún tipo de manejo estadístico y tratamiento de datos. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, pues también hasta evaluaciones se pueden hacer desde allí para que de pronto lo tengamos en cuenta. Entonces, son escenarios bastante prácticos que de alguna manera nos agilizan de alguna forma el tiempo. He visto allí entidades, deteniéndome un poquitico en esa parte, que realizan como tal con un grupo de docentes bancos de preguntas
En el momento de la elaboración de la encuesta, realizan la selección de algún tipo de preguntas específicas de acuerdo a lo que se requiera, focalizan y agrupan algunas encuestas, algunas preguntas y pueden lanzar evaluaciones de altísima calidad. Eso en pocos minutos, desde que se tenga un banco de preguntas con sus respectivas respuestas bien elaborado, ya la construcción de ese tipo de trabajos, de ese tipo de evaluaciones es relativamente muy fácil, es cuestión de un par de minutos. Y de verdad que es bien interactivo porque la calificación normalmente se da al final y casi que un bot se encarga de hacer la recolección de esa información para pasarla nuevamente a la sábana de notas, a la aplicación de notas. Bien, paso a otro escenario que tiene que ver con la parte de conectores en cuanto a la parte de interactividad e integración con otras plataformas. Normalmente, hace unos años la gente me decía cuando debía hacer implementaciones, venga, pero ingeniero, normalmente no se puede integrar esto porque es que está vacío, ahí tiene un hueco en la mitad donde le toca a uno hacer procesos para no tenerla, para poder integrarla con otras plataformas. Evidentemente sí, allí había un vacío, ese vacío fue rápidamente cubierto. Entonces en este momento podemos indicar que la plataforma tiene una gran interacción con múltiples escenarios de otras plataformas. En la parte educativa se cuenta con conectores para escenarios de SAP, para LMS como Moodle, Blackboard, Everest, que son herramientas, algunas LMS como tal, para integración con equipos de estudio, y algo otras, como por ejemplo lo mencioné, Everest y SAP, que tienen módulos o cuentan módulos con interfaces listas para la parte de comunicación en cuanto a los escenarios de paso de notas. Se publica aquí la actividad o desde aquí se tiene la interfaz para poder ingresar directamente al equipo de trabajo, a la aplicación, con tareas y poder de allí tener la interacción para que el usuario pueda trabajar directamente de su Blackboard, justamente siendo el front de la aplicación siempre Teams. Eso le da la facilidad de poder usar de alguna manera la parte de integración y colaboración y tener hacia el escenario de la plataforma que ya tiene todo el goce de las herramientas. Blackboard es una excelente herramienta en cuanto a la parte de la interacción, en cuanto a clase, a la parte de colaboración, a la parte de generación de grupos. Pero pues si lo colocamos de frente a Teams como una herramienta de colaboración y, digámoslo así, de fácil programación en cuanto a la parte de eventos y lógicamente su mayor potencial basado en la parte de videollamadas, pues encontramos que es un conjunto ideal, un conjunto perfecto. Y pues sin hablar más ni mal del LMS de Moodle, en el cual hay eventos asincrónicos sobre ella, una plataforma excelente para el trabajo a distancia, para herramientas. Muchas universidades ya lo tienen implementado desde hace mucho tiempo y lo manejan con bastante éxito. En ese escenario, sí que de verdad hay un gran potencial, porque sigue siendo el front, evidentemente, Microsoft Teams. Y del lado de atrás, lógicamente, está Moodle, en el cual el front sigue siendo Teams como tal, la integración directa lo que hace es con una misma autenticación de usuario, poder gozar tanto del repositorio con el que se cuenta y la interacción que se tiene directamente sobre Teams, sin abandonar todas las funcionalidades de la parte de colaboración sincrónica y asincrónica que se tiene para la parte de eventos educativos con la herramienta de Moodle. En esa parte hay bastante integración y me parece que se ha hecho un trabajo bastante bueno con eso. Y en otro escenario también está la parte de los bots inteligentes. Cada vez más esta parte de inteligencia artificial se está aplicando. Microsoft está metiendo bastante y muchos equipos de desarrollo a nivel mundial están metiendo bastante a este punto en cuanto a la parte de la inteligencia artificial con la elaboración de bots para la parte de atención automática. Aquí ya hay, en eventos que ya he participado y en proyectos que se ha participado, dos escenarios de bots para la parte de atención automática en cuanto a matrículas, atención al usuario e incluso algunas respuestas automáticas que aparentemente, según la vez pasada en una encuesta me decía alguien, no, pero pues yo percibo que del lado de allá hay un ser humano. Decía, ¿estás seguro? Y evidentemente pues el usuario decía, sí, mira, le vamos a preguntar. Y le preguntaba y con una respuesta bastante natural, el bot contestaba de manera escrita, digámoslo así, respuestas que en lenguaje natural incluso pues imitaban bastante la naturalidad de una persona escribiendo un mensaje, incluso con algunos, no errores de ortografía, pero sí algunos errores que solemos cometer como de alguna forma en el manejo lingüístico. Entonces se adaptaba a la parte de esa respuesta en cuanto al personaje. Entonces bastante inteligente el manejo en esa parte porque de alguna forma el usuario no percibe la forma de la machine, de la respuesta de la máquina y percibe que del otro lado hay alguien, una persona, alguien de carne y hueso que está contestando. Evidentemente, pues ese tema es un avance bastante grande y pues ya no diferenciarlos, pues en algún momento puede ser peligroso, pero a muchos nos gusta que de alguna manera, por lo menos quien esté chateando de allá, se perciba como un ser humano.
Bien, pasemos a otro escenario. ¿Dónde se consigue Teams para la educación? ¿O de qué consta inicialmente? Empecemos por indicar de qué consta. Para la parte de educación, la herramienta básica como tal puede ser adquirida o puede ser accedida a través de las plataformas de educación. La mayoría de entidades en el área en Colombia cuentan con plataformas de colaboración para Office 365, para estudiantes. En ese escenario, al descargar el cliente de Office 365, se puede acceder no solo a la suite de Office 365 con Teams, sino a las diferentes herramientas como el Outlook, Word, Excel, PowerPoint, lógicamente Publister y otras más, depende si allí sí la entidad se encarga de realizar algún tipo de pago. Es en cuanto a la parte del cliente, o sea, lo que se descarga nuevamente que se instala en nuestras máquinas. Ya en la parte de servicios, evidentemente podemos ver allí en la parte izquierda cómo se mantiene un modelo como el A1, el que se denomina gratuito, en el cual la entidad educativa accede a unos servicios como tal a través de algunos, lleno de algunos requisitos, de alguna forma muy sencillos, y puede adquirir el conjunto de beneficios básicos que no dista mucho, no se diferencia mucho de otras modalidades de pago que Microsoft ha tenido bien también tenerlas en cuenta. Entonces, esta parte se realiza bajo convenio. Aquí hay un convenio desde hace bastantes años entre el escenario de MINTIC, Ministerio de Educación, y Microsoft, en el cual pues allí se facilita para países del tercer mundo, bueno, como tal se puede decirlo así, de alguna forma la accesibilidad a herramientas de educación con el objetivo de que pues todo el mundo tenga la facilidad de poder tener bajo el entorno de un ambiente colaborativo la facilidad de poder contribuir y progresar dentro de sus ambientes laborales y sus ambientes educativos. Entonces, en ese punto, a través de ese convenio se ha enriquecido bastante esa parte y pues lógicamente, de alguna manera todos somos beneficiarios en ese escenario. Bien, pasaré por indicar allí, en ese punto, que pues básicamente entre una y otra herramienta entre una y otra suscripción de alguna forma, por algunos dólares se cuenta con algunas herramientas adicionales. Entonces, en ese caso, en el gratuito se cuenta pues con la suite básica, del cual nadie lo está obligando a uno a que después de un mes, 15 días, 20 días o algún término especial de tiempo, pues se adquieran otro tipo de herramientas. Si algunas universidades lo han tenido bien, algunas entidades educativas, de comprar licenciamiento para unos usuarios, no tiene que ser para todos, en el cual por unos dólares o unos euros más, como se ve allí, se puede conseguir la extensión de algunas herramientas. Se cuenta con algunas cosas adicionales que pues sirven para algún trabajo específico. El caso de Power BI, Power Automate, que ya está presente en el gratuito, pero que de alguna forma se extiende en cuanto a algunos conectores en la parte que tiene pago. Estos son los servicios como tal. Si ustedes lo notan, de verdad que no son muy diferenciales, se cuenta más o menos con los mismos servicios, salvo una que otra, dependiendo, así como lo mencioné en el anterior, de unos cuantos dólares se puede contar con una que otra cosita de pronto adicional, lo que comentaba antes, Power BI, de pronto tener una que otra herramienta adicional, pero en términos generales se podría decir que desde el gratuito se puede contar con el uso de la herramienta con todas sus funcionalidades. ¿Qué se requiere para que una entidad educativa pueda gozar de los servicios? Entonces, de pronto algunos de ustedes están interesados en esa parte y es bueno comentarlo. Inicialmente, contar con un dominio.edu.com, ¿sí? No tiene que serlo así, puede ser inclusive un dominio.com. Muchas entidades que tienen su dominio capturado, ya veremos qué es esa parte de dominio capturado, pues no pueden realizar la adquisición de un dominio.edu.com. Entonces, pues lo que hacen es adquirir un dominio normal y en el siguiente escenario tienen es que acreditarse, indicar que la entidad que los avala en el sector, en su área de influencia, pues diga que evidentemente sí son una entidad de educación, sí realizan como tal un bien social o un beneficio social que es facilitar educación a alguna población específica, llámese como se llame, dentro de la calidad formal. Ojo que en esta parte hay algo bien interesante. No tengo nada contra las academias de inglés ni los institutos de educación no formal, pero en ese punto sí se enfatiza en que la entidad como tal debe ser de carácter formal, estar bajo la esencia de una resolución a través de un Ministerio de Educación, una Secretaría de Gobierno o quien haga sus veces, en el cual se avale y se indique que esa entidad como tal tiene las calidades y cumple con ciertos requisitos básicos para la parte de la educación, como tal tener de alguna forma, al menos la resolución que indique que puede generar un programa para algún tema específico de educación y que cuenta con una población educativa así sea mínima. Sí, en cualquier modalidad, no tiene que ser presencial, puede ser distancia, presencial, telepresencia como tal. En este evento no será raro que de pronto alguna entidad trate de alguna forma avalarse en cuanto a la parte de la educación a distancia a través
digámoslo así, de la formación de medios digitales. Es muy probable que ese escenario empiece a suceder, pues porque evidentemente con ese tema de la pandemia, muy seguramente se ha visto la necesidad de que ese tema empiece a surgir. Una vez se cuenta con esos requisitos, se llena, digámoslo así, un formulario, no es un tema muy dispendioso, son alrededor de 20 datos, y se carga la plataforma, al siguiente día se responde, normalmente no se lleva más de 24 horas, se acredita un usuario, se empiezan a realizar las diferentes configuraciones. Hasta allí el escenario es gratuito, hasta allí ese punto el escenario es gratuito, ya de alguna forma allí sí se requiere de pronto del auxilio, de la colaboración de una consultoría, de un grupo de profesionales que de pronto ayuden con otras cositas que normalmente dentro de una entidad educativa no contamos, como el uso de pronto de un ingeniero de sistemas que me configure la parte de directorio activo, que me asigne un par de cuentas, que me realice algún tipo de configuraciones muy específicas en cuanto a la parte de seguridad y pues todo en el hecho de poder configurar de una manera adecuada el uso de la herramienta. No digo que sea indispensable, es recomendable. No es indispensable, es recomendable. De alguna forma, compañías como la nuestra u otras que están en el mercado se encargan también de esa parte y asesoran de buena forma y bajo un costo accesible a las diferentes entidades educativas para que lo puedan realizar de manera adecuada. Una vez ya se tiene eso, se puede disfrutar de los servicios más o menos en cuestión de menos de una semana. No requiere una implementación fuerte. ¿Dónde me encuentro a Teams? ¿O dónde lo puedo descargar? ¿Dónde está disponible? ¿Qué opciones tengo de uso? Lógicamente, como en una máquina de las que están viendo en este momento, a través de PCs, lógicamente para Windows y Mac está disponible, también para escenarios de Android. Lo hemos probado y funciona bastante bien, es bastante eficiente. Para dispositivos móviles, lo encontramos en clientes normales para iOS y Android. Evidentemente allí no tiene alguna diferencia puntual, funciona relativamente bien para cualquiera de los dos escenarios y también la parte de aplicaciones web en tabletas, tanto en la parte de Internet Explorer, Edge, Chrome y Firefox. En esa parte como que no tiene ningún impedimento así como muy especial. ¿Dónde descargo Microsoft Teams? Entonces normalmente en la dirección que aparece allí, de la cual les vamos a pasar la presentación, se puede descargar fácilmente, no requiere de alguna forma contar con algo muy específico, no requiere así más de pronto nuestra autenticación del Hotmail, no va a requerir más y pues de alguna manera le va a preguntar si es un cliente corporativo, si es un cliente, pero se lo va a dejar descargar. Ya en el momento de la conexión sí le va a solicitar, le va a pedir que esté asociado directamente a una entidad educativa, o sea, se cuente con un dominio. .edu.co o el que normalmente la entidad haya adquirido y tenga para su beneficio como tal. Se descarga fácilmente. Hay una diferencia en cuanto al usuario de Mac. El usuario de Mac sí normalmente le pide una cuenta de correo electrónico a la cual posteriormente se le envía una URL en el cual puede descargar. ¿En qué tiendas está disponible? Normalmente para iOS, disponible sobre la tienda, no hay problema. Windows se puede descargar también de la tienda de Microsoft como tal. Linux, indiscutiblemente allí hay una, digamos así, se ha avanzado en cuanto a esa parte. Hay no solo uno, sino dos clientes disponibles. Uno que es una distribución bastante recortada, pero que funciona bastante bien, buena velocidad, es un rendimiento bastante alto y pues de por sí en el sistema operativo el cliente se comporta de una manera bastante rápida. ¿Sí? Incluso podría decir que de alguna forma, haciendo alusión al buen comportamiento, tiene algunas características bastante rápidas en cuanto al funcionamiento sobre ese cliente. Hay otra versión un poco más avanzada, digamos así, un poco más completa, que tiene muchas más funcionalidades y pues lógicamente a más funcionalidades pesa un poco más y pues también tiene algunas limitaciones en cuanto a algunas cositas que pues no se pueden hacer con el cliente, pero en términos generales funcionaría bien para aquellos que tienen a bien el uso del sistema operativo de software libre. Y lógicamente en Android también está el cliente disponible, lo tenemos en los teléfonos, lo tenemos en tabletas y otros dispositivos allí, y no hay lío. En cuanto a las tiendas normales, que ya les ha comentado, para iOS y Android funciona perfectamente la descarga y cada vez menos en cuanto a la parte de la tienda para móviles. En cuanto a Windows Phone, se ha anunciado que para este componente se guardará el debido soporte hasta marzo del 2022. O sea, aquellos que tienen sus Nokia de alguna forma, los elementos, los aparatos de alguna forma ya antiguos, es bueno que empiecen a pensar en cambiarlos porque pues evidentemente no se soportará después de esa fecha el escenario para Windows, lo que se denominaba Windows Móvil, porque lógicamente este escenario ha sido cubierto por otros segmentos del mercado y pues Microsoft ha dedicado sus esfuerzos pues como a otros frentes de mercado que puntualmente pues ya nosotros vemos dentro del comportamiento normal del mercado. Bueno, ¿cómo funciona Microsoft Teams en cuanto a la parte
de cliente dentro de la parte de funcionamiento. Funciona basado en paneles, es un funcionamiento sencillo, de verdad que no tiene mucha complejidad en cuanto a la parte de cómo funciona, basado en herramientas de chat. Allí podemos ver básicamente, parte izquierda se presenta un chat, parte derecha las respuestas y los diferentes, como cualquier red social, diferentes hilos de conversación con su respuesta, donde se puede hacer respuesta o responder sobre una respuesta o un hilo que ya se tenga en diferentes escenarios, tanto de grupos o equipos como los que tiene allí. Allí se muestran los equipos de venta, equipos de interventoría, la parte de tiendas. Entonces, se han creado, por lo menos para este escenario que se está mostrando allí, unos componentes en cuanto a algunos equipos y ya los diferentes usuarios que tienen como sus conversaciones dentro de ellos, a manera de ejemplo. ¿Qué tiene esta herramienta en cuanto a la parte del trabajo en chat? Tiene chat para equipos de hoy. Esa parte sí, evidentemente, de verdad que aventaja a otras en cuanto a la parte de la elaboración del chat. En otras herramientas, muy posiblemente si las hemos probado un poquito más, digámoslo así, profundamente, más detallados, encontramos que pues algunas funcionalidades sencillamente no están. Compartir un archivo a través de otras herramientas pues no es que sea imposible, pero resulta siendo cada vez más difícil en cuanto al tamaño y de pronto uno que otro la extensión. Entonces veíamos una que otra herramienta que cuando se compartía archivos, la calidad de la llamada bajaba. Me pasó con una que me pareció muy curioso. Un archivo medianamente grande de 4 megas lo compartimos y pues sencillamente la calidad de la llamada se vio afectada, que me pareció pues un tema bastante grave en cuanto a ese escenario. Y pues otros poder tener múltiples llamadas en un mismo escenario, pues sí que evidentemente en otras herramientas no se puede disfrutar de esos beneficios. El espacio de trabajo en cuanto a la parte de grupo, pues evidentemente otras herramientas no lo tienen, o sea, no tienen un espacio de trabajo donde yo pueda albergar documentos y de alguna manera y decirle, Juan, ve y toma el documento y lo muestras en pantalla. No es como tan fácil hacer eso. Mientras que en Microsoft Teams sí yo puedo tener un repositorio compartido con un equipo y de alguna manera a forma de una bodega, yo le puedo decir a un miembro del equipo, o yo mismo puedo ir y el documento que subió otro miembro del equipo, puedo ir a jalarlo y compartirlo dentro del uso, dentro de la parte del tablero, lo que estamos haciendo, el espacio de trabajo que estamos compartiendo en ese momento. Y la parte de la personalización del equipo puedo hacer yo, pues a pesar de que las otras tienen un entorno a veces un poco más agradable en cuanto a la parte gráfica, sí evidentemente aquí se cuenta con una personalización, aunque un poco más fría y un poco más austera, también un poco más amable, porque permite de alguna forma la interacción, cambio de color. Y ya estamos viendo algunas organizaciones que de alguna manera están personalizando la herramienta para su propio uso, para que la herramienta les sirva y les tenga como tal, de alguna manera, su personalización a través de desarrollo. En esa parte sí debemos ser claros que como tal, la parte de colores y otros a través de un componente que se llama Graph, se puede, digámoslo así, manipular a través de código fuente y se pueden hacer cositas bastante interesantes. Ya hemos visto algunos ministerios aquí que están haciendo uso de algunos escenarios de esa parte y pues están haciendo unas personalizaciones bastante bonitas. Y lógicamente, pues, evidentemente en esa parte de seguridad a todos nos interesa que nuestros datos no queden por allí, a manos de terceros que de pronto puedan hacer mal uso de los mismos. Lógicamente lo que comenté antes, ya esta es como una parte de recapitular algunas cositas y ventajas, la parte del histórico de chat, siempre disponible, chat y actividades siempre visibles para el equipo de trabajo, a pesar de que puedo yo tener chat privados, pues de alguna forma, lo que quiero que sea privado lo puede ser y lo que quiero que sea público, evidentemente sí lo es y lo es público para mi equipo de trabajo. O sea, en ese evento como que no hay una gran barrera en cuanto a esa distinción. Lo que quiero que sea público es público, lo privado privado. Unión de videollamadas en tiempo real, o sea, esa parte sí, como una llamada telefónica, una llamada a través de WhatsApp o otras, yo puedo hacer esa interacción y no me bloquea otros servicios. O sea, si lo hemos notado, los que hacemos a veces llamadas por Teams, notamos que incluso a veces tenemos el pequeño tropiezo de que si nos están llamando por WhatsApp o por las llamadas ingresan y de alguna forma le toca a uno a veces, pues, a seleccionar. Hay configuraciones en la herramienta para clientes de teléfono que evitan que ese tema se pueda realizar y que pues, de alguna forma le indique al usuario que se está ocupado. O sea, es una configuración sencilla que pues por allá en uno de los videos lo mostramos y lo evidenciamos cómo se pasa de una manera fácil pues para que no se perciba de que por, digamos así, una falta de cultura no estamos respondiendo las llamadas. Y lógicamente esto que es, lo he repetido y lo reitero, es la parte de colaboración en cuanto a poder compartir con múltiples usuarios espacios de colaboración, poder tener allí mi OneDrive, poder allí tener mis archivos, poder tener herramientas de colaboración, mi propio sitio como tal o mi sitio de equipo y poder tener allí todos los elementos de alguna manera a la mano para que yo los pueda utilizar. Y eso sin el, digámoslo así, para las compañías que cada vez se ve más esto, lo que comentaba
hace algunos momentos, la integración con la telefonía. Esa parte sí que está dando duro, parece que no, está pegando en cuanto a la necesidad y se está viendo cada vez la integración de la telefonía en cuanto a esa parte. En el sector privado bastante, en cuanto a temas de educación, no, pues porque no, como no lo he visto relevante, pero sí se ha visto bastante en cuanto a esa parte. Ya lo había mencionado como tal, la integración con herramientas de Office, no se requiere una licencia normal, o sea, no se preocupe, yo tengo Windows Home, yo tengo Windows Premiere, yo tengo, no, en esa parte no hay una necesidad puntual de que sea una licencia en especial, de igual forma, ni su sistema operativo, ni su cliente de Office deben ser de una licencia específica, con el Home, el For Student, el que tiene usted Ultimate, con ese mismo puede realizar colaboración de otros documentos. En esa parte no hay una limitante que si usted no tiene el cliente específico, no se van a poder realizar los elementos de colaboración. Hay de pronto algunas limitaciones, debo confesarlo, pero dentro de lo normal, la mayoría de funcionalidades están disponibles para que usted pueda acceder a través de ellas. En cuanto al tema de OneDrive, en cuanto al tema igual de OneNote y otras herramientas, la compatibilidad que es, de verdad que uno no nota de pronto ese tema en cuanto a la parte de diferencia de versiones del Home, el Premiere o otras herramientas, no hay alguna una diferenciación grande. Y lógicamente, pues en cuanto a esa parte, pues una gestión documental, así sea la gestión documental bien avanzada de una entidad en cuanto yo tenga mi repositorio con tablas específicas de retención y otros, o lo que hacemos normalmente que es tener carpetas divididas en una sección por intranet o otro tipo de elementos divididos a documentos personales para el manejo específico y poder tener tanto información estructurada como no estructurada, contar con información a la mano allí. Lo que está elaborando el equipo de trabajo como elemento de insumo, lo que tiene para su trabajo específico y adicional a eso lo que puede trabajar y tiene como componentes ya elaborados y listos para la entrega y publicación. De esa parte hay una pequeña introducción, un intro allí en unos videos que mostramos cómo se elabora la parte de gestión documental, cómo se hacen algunos flujos de aprobación, bien interesante porque esa parte normalmente como que no se expone en la herramienta y cómo esa parte de flujo de trabajo interactúa a lo largo de toda la plataforma. No es una parte únicamente de Teams o de SharePoint o de algún elemento, no. La parte son elementos transversales que afectan a toda y sobre los cuales yo puedo utilizar en cualquier punta, en cualquier parte de la plataforma. Y la colaboración con externos, que lógicamente pues no se queda atrás en cuanto, bueno, y si no tiene Teams o no es del dominio, no lo puede hacer, claro, puede evidentemente interactuar con esos usuarios para que puedan hacer uso de la herramienta. Ya nos queda por indicar apenas la parte de integración, como lo comentaba a media charla, la integración con herramientas de LMS, la parte de educación, en cuanto normalmente, como que hace unos años se veía un poco raro, un poco extraño y le decían a uno, no, pero es que Microsoft así es gratuito. Entonces, no, eso no se ve bien, ¿no? Eso, no, esta parte de integración ya en este momento es una realidad, funciona en algunos ambientes educativos en el cual realmente Microsoft Teams lo que hace es sencillamente cubrir una necesidad que son complementarias. Una provee la parte de eventos sincrónicos y asincrónicos, de alguna manera, con herramientas en la parte de trabajo sincrónico y asincrónico, que es bastante buena, y la parte de lo que hacen las herramientas de las plataformas de LMS es de alguna manera organizar esa información, darle sentido a la parte de los eventos académicos. Entonces, en ese punto sí, ninguna es competencia de la otra, sencillamente, bien lo decía yo en otra de las charlas con una universidad, el escenario de este punto es poder aprovechar las múltiples ventajas de los mundos que hay allí, incluso la implementación que vimos, hacía uso de 3 herramientas. Utilizaba Suite para la parte de autenticación, o sea, G Suite, con sus clientes de Gmail, o sea, a través de esas se hacía la autenticación. Lógicamente, la parte de interacción para eventos sincrónicos era la cara Teams como tal, y detrás de ello estaba Blackboard como tal. Lo que se hacía allí era sencillamente tener, el usuario ingresaba, tenía su servicio normal de cuenta de correo, allí no se veía nada diferente. Sus citas de Teams llegaban al calendario normal de Google, y a través de eso se podía servir de la plataforma como tal para hacer la interacción de las clases, y más allá de eso, la parte de Blackboard para hacer el seguimiento de los diferentes eventos académicos. Entonces no había como tal un elemento que se perdiera o que fuera de alguna manera de pronto ajeno a la parte que tocara hacer alguna división en cuanto a este escenario. Este primer encuentro tiene como tal explicarles algunas ventajas y funcionalidades muy sencillas de la plataforma, y ya
cómo poder acceder a los diferentes componentes. ¿Sí? Al principio, allí en la presentación, mostramos nuestros vínculos a nuestras redes sociales y nuestro sitio que tiene que ver con Patreon. Se maneja bastante por donación. Por un bajo costo de alrededor de $5, no son más allá de creo que de 18.000 pesos al cambio de hoy, se puede acceder a los diferentes escenarios, los diferentes videos, a las diferentes clases, de alguna forma muy bien explicadas, como ustedes han visto, explicamos todo de alguna forma detallada, y tener el acceso durante alrededor de, creo que son 8, 12 horas, creo que está dispuesto así, 12 horas contadas por usuario, el usuario como tal de ahí entra y se tiene un contador, o sea, digámoslo así que lo puede hacer por minutos. Se tiene como el contador de ese usuario, donde él puede elaborar los ejercicios uno a uno de la creación de equipos, la creación de un salón de clase, la parte interactiva de una llamada. Puede ir realizando esos diferentes ejercicios, puede tener uso de la plataforma de prueba con el objetivo de que no tenga riesgo de que pueda dañar en su entorno real de trabajo, en su entorno real educativo, pueda llegar a dañar algún tipo de información. O sea, se le facilita una cuenta de usuario, se le facilitan los talleres, los ejercicios, hay una documentación que va a estar disponible para ustedes por ese pequeño costo, en cuanto van a poder desarrollar sobre todo un ambiente de educación, ¿sí? Dirigida todos los escenarios en cuanto a la parte de personalización, llamada en clase, lo que les hemos indicado en cuanto a la parte del manual, de la parte del escenario. Y van a poder acceder ustedes allí a la plataforma durante, sí, para los son 12 horas, lo que tiene el contador como tal. De pronto podemos ampliarlo un poquitico allí, pues estamos, digamos así, que evaluando esa parte que sea un poquito más en cuanto al tiempo. La funcionalidad de esta parte, la finalidad de esta parte es que puedan contar con un escenario de pruebas en el cual ustedes no arriesguen información y puedan de alguna forma ver toda la parte de plataforma allí. Hay escenarios en los cuales a través de esa donación se puede contar con la forma de grabar videos, se puede tener allí dentro del escenario cómo realizar los diferentes usos de las herramientas, se detalla muy bien en cuanto a algunas formas de poder tener interacción con diferentes elementos y diferentes configuraciones, lo que mencionábamos, la parte de poder tener de alguna manera una personalización dentro del uso de la plataforma. Entonces, bastante práctico, se explican allí video a video a video muchos de los escenarios. Ya si de pronto se requiere digámoslo así, una asesoría, pues nos contacten y ya miraríamos entonces de pronto alguna forma para mejorar de alguna manera. Pero muchos de esos videos describen de una manera clara, sencilla, con lenguaje muy natural, cómo se puede llegar a manejar la plataforma. Lo mejor del hecho es, adicional a eso, pues hay un contenido adicional que tenemos sobre nuestro canal de YouTube, en el cual nosotros nos encuentran como en YouTube como SMD Teams y tenemos allí un contenido un poco más, digámoslo así, un poco más simple, no es contenido exclusivo como el de Patreon, pero podemos allí identificar los diferentes escenarios de creación, pero ya no son un paso a paso, ya son un poco más generales. Los que hemos colocado en Patreon tienen un contenido específico, muy puntual, abordan más o menos dentro del escenario las horas junto con las prácticas y pues evidentemente lo que podemos garantizar es que al final usted va a contar no solo con el vacío único de tener, digamos así, unos videos que pues de alguna manera viéndolos ordenados, ordenadamente tengo el conocimiento, sino adicional a eso la práctica, el escenario de práctica que usted va a poder tener o que ustedes van a poder tener, evidentemente con el uso de la plataforma. Entonces una vez se realice de alguna forma el evento de la donación, estará llegando a vuelta de correo sobre ustedes un usuario y una contraseña. Y lógicamente ya hay un automatismo, una automatización que hace que ese escenario funcione por el tiempo que les estamos indicando. No son 12 horas de corrido, sino son 12 horas que ustedes pueden ir consumiendo de alguna forma, manera de una tarifa de un prepago. De alguna forma se ve algo muy parecido a eso. Entonces hemos ideado la plataforma completa, la suite completa, funciona con cualquier sistema operativo, entonces en ese no hay escenario, funciona sobre web y no hay así una limitante en cuanto a la parte del uso. Se pueden realizar bastantes interacciones con él y se puede de alguna forma aprovechar ese escenario para hacer pruebas. De alguna forma ha sido un avance que hemos tenido en cuanto a esa parte de no tener que ensayar sobre los escenarios productivos, pues arriesgando. Ya hemos en algún momento tenido uno que otro incidente con información que los usuarios borran, entonces se dio la facilidad de que para estos escenarios de capacitación se contara con un evento de prueba, un escenario de pruebas en el cual el usuario pudiera ingresar y pudiera hacer ese tipo de interacción. Bien, entonces, solo nos queda un pedacito, hay una partecita allí que tiene que ver con dónde consigo
o hay algo que normalmente la gente no sabe, como que no lo tiene muy presente, y es bueno de pronto tenerlo en cuenta. En un escenario normal como este que tenemos aquí del Office 365, normalmente la gente le pregunta a uno, venga, ¿y dónde consigo yo mi Word, mi Excel, mi PowerPoint? Porque normalmente, pues, venga, una licencia cuesta, la más barata, la Home, cuesta alrededor de 149.000 pesos, y pues la situación no está para que yo me ponga a comprar esas herramientas. Entonces, no lo compre. Si usted es miembro de una comunidad educativa, si usted pertenece a una universidad, pertenece a un colegio donde el convenio de Mintic ha aplicado y usted tiene la facilidad de poder ingresar con su cuenta de usuario, ojo que en eso la parte de la ética es bastante importante. Los colombianos debemos ser éticos, debemos ser honestos siempre. El uso del software para fines no reglamentados es un delito, entonces para que lo tengamos en cuenta, bueno, eso es una política que practicamos en esta compañía. Se puede descargar para uso educativo desde la plataforma de Office 365 los componentes de la plataforma. A través de con ingresar, ya el usuario tiene como tal la posibilidad de realizar la descarga de Office 365. Por ser miembro de la comunidad educativa puede descargar hasta 5 veces, hasta 5 licencias con una misma llave para 5 dispositivos diferentes. Eso le da la facilidad de poder usar en 5 dispositivos diferentes con la misma llave para uso educativo. Ojo, para uso educativo. Algún muchacho alguna vez me decía, no, pues chévere, entonces yo lo reparto el Office a mi papá y no. Uso educativo, lo puede tener en su teléfono, lo puede tener en su tableta, lo puede tener en su PC, lo puede tener en su Smart TV. Si ya tiene la capacidad de hacerlo, lo puede realizar allí. Entonces, como tal, la herramienta se puede descargar de allí, es el Office básico, Excel, PowerPoint, Teams, OneNote. Y bueno, en algunas de las distribuciones, en algunas de las descargas, nos deja todavía descargar, bueno, algunos no, sobre todo para K12, para el tema de High School, nos deja, para el tema del bachillerato, perdón, nos deja descargar Sky for Student. Sí, en algunas, ya está haciendo cada vez, entra como en desuso, entonces está entrando en el periodo de la falta de soporte. Entonces, como tal, desde allí se puede descargar el escenario, no se requiere de alguna forma tener algo muy especial, solo el respeto a la licencia. En esa parte debemos ser bastante puntuales. El respeto a la licencia me refiero a úselo para el tema educativo. En esa parte es educativo, no es que me ponga a repartir, a revender el Office, porque es un delito, tengamos cuidado con eso. Entonces, en ese punto, de verdad que bien interesante de pronto que lo miremos, porque es de alguna forma una herramienta que está allí, es la herramienta ofimática la que vamos a usar durante, no solo en la universidad, no solo el colegio, es una herramienta para, digámoslo de alguna forma, que vamos a tener interacción en el entorno laboral. Muchas entidades educativas tenían de alguna forma, estábamos cometiendo un error, porque preparamos a los muchachos en el open source. Perfecto, muy bien. Sí, muchos sistemas operativos se mueven bajo open source. Perfecto, ingeniería de sistemas, los preparamos. Cuando salen al entorno laboral, desafortunadamente se chocaban en algunos aspectos porque al ir ya a trabajar, lo primero que le preguntaban es, ¿usted es certificado en herramientas de ofimática, en herramientas listas para el entorno laboral? Y la mayoría, por lo menos el 74%, el del lado de los clientes cuentan con Office, con elementos de Office. ¿Sí? Ya es diferente en cuanto a la parte de infraestructura de sistemas operativos, pero en cuanto a la parte del cliente final, al menos el 70-75% vienen siendo cercano a eso, vienen siendo de sistemas de cliente normal para Office, porque normalmente lo que recibimos es un Word, un Excel, un PowerPoint, la cuenta de nuestro correo está casi que basada en el mismo escenario, entonces, de alguna forma, ese tipo de cosas se está corrigiendo afortunadamente. Pero entonces sí, de alguna manera, pues lo vamos a usar para toda la vida, pues tengámoslo bien, empezar a usarlo bien. Desde ese escenario se puede descargar, no requiere más allá de estar autenticado dentro de la entidad, con la cuenta real, la que es, vuelvo y digo, un tema de ética que debemos empezar a practicar. Bien, amigos, hasta aquí, entonces va esta capacitación, espero de verdad les haya servido.